El anime comienza con dos bebés llorando en la aldea remota de Hage, abandonados frente a la iglesia del padre Orji. Al principio el padre Orji piensa que son hermanos, pero luego se da cuenta que son muy distintos, tanto en apariencia como en actitud. Uno es muy tranquilo y el otro muy inquieto y enérgico. Estos bebés se llaman Yuno y Asta, y así fue como el padre Orji promete cuidarlos y darles un hogar. 15 años más tarde vemos a Asta convertido en un joven con mucho carácter y gritón, jurándole que algún día se convertirá en rey mago a la hermana Lily y pidiéndole matrimonio, pero es amablemente rechazado. Aunque eso no es suficiente para que se rinda. Ante la incómoda insistencia de Asta, la hermana Lily le lanza un hechizo de agua para quitárselo de encima. Sin embargo, Asta continúa insistiendo, así que esta vez es golpeado por el hechizo de agua de Yuno, convertido ahora en un joven alto y de carácter sereno. Yuno se muestra arrogante con Asta y lo critica señalando todas sus características negativas, como que es ruidoso, bajito e intolerante, cosas que jamás le gustarían a una mujer. A diferencia de Asta, Yuno sí parece ser popular con las mujeres y agradarle a la hermana Lily, lo que lo hace morir de celos a Asta, queriendo resolverlo con un duelo. Aunque Asta es muy confiado, los demás chicos dicen que no podrá ganarle a Yuno, y el motivo es que Asta no puede usar magia. El no poder usar magia tiene frustrado y furioso a Asta, ya que la mayoría de las personas a su edad ya pueden hacerlo, y esto es debido a que en este mundo la magia lo es todo. Sin embargo, a pesar de que no puede usar magia, Asta demuestra una buena aptitud física, al hacer muchos abdominales a gran velocidad, aunque es opacado por un hechizo que Yuno está realizando a un lado para secar la ropa. Inspirado por la competencia, Asta se va a cortar mucha leña, pero es nuevamente superado por Yuno, quien la corta con magia antes que él. Todos aman a Yuno. El padre Orji incluso llega a decir que es la esperanza de su iglesia. La hermana Lily le cuenta a Asta que pronto será la ceremonia de entrega y que si consigue un grimorio probablemente podrá usar magia. Ante esta posibilidad, Asta promete que conseguirá el mejor grimorio de todos, se convertirá en un caballero mágico y se convertirá en rey mago, y cuando lo consiga, reformará la iglesia que según él es ruinosa, término que molesta mucho al padre Orji. Asta trata de afirmar su juramento con un choque de puños con Yuno, pero es tristemente ignorado. Dentro de la iglesia, la hermana Lily intenta convencer a Yuno de que se lleve mejor con Asta, ya que de niños siempre estaban juntos. La hermana Lily cuenta que Yuno solía llorar mucho, hasta el día en el que volvió con Asta muy lastimado. Desde entonces cambió y dejó de llorar. Indiferentemente, Yuno afirma que no puede llevarse bien con Asta. Por su parte, vemos que Asta ha estado entrenando su físico día tras día, alcanzando actualmente las 1000 flexiones. Dentro de su rutina está beber jugo de hojas Moguro, para aumentar su poder mágico. Aunque eso no parece dar resultado, Asta no tiene ni una pizca de magia. Sin embargo, él sigue jurando que se convertirá en el rey mago. En marzo, los niños del reino del Trébol que tienen 15 años se reúnen en la Torre de los Grimorios, para recibir un grimorio que aumenta su poder mágico. Asta está muy entusiasmado con la idea de poder usar su magia y alcanzar a Yuno. La prueba está llena de participantes desagradables que discriminan a los de bajo estatus social, diciendo que solo pueden aprobar los de la nobleza. Acto seguido, el guardián de la torre hace presencia y la ceremonia comienza. El guardián comenta que esa región nunca antes ha tenido un rey mago y que muy pocos caballeros se han destacado. Entonces el guardián comienza con la entrega de grimorios y todos los participantes reciben el suyo propio. Algunos están satisfechos y otros decepcionados, en especial Asta, quien no recibió ningún grimorio y queda en ridículo ante todos. El guardián le dice que vuelva en un año y se convierte en el hazmerreír del resto de los presentes. Muy al contrario, Yuno recibe un grimorio muy especial, ya que está representado por un trébol de 3 hojas que simbolizan integridad, esperanza y amor, mientras que el suyo tiene un misterioso trébol de 4 hojas, extremadamente raro que simboliza la suerte. Esto desconcierta a todos. El padre Orji afirma que se trata del grimorio del primer rey mago. Es entonces que Yuno exclama que será el próximo rey mago, ganándose el elogio de la mayoría. Esto no desanima hasta que jura alcanzarlo pronto como su rival. Sin embargo, Yuno lo desprecia. Mientras tanto, un extraño sujeto escondido en la sombra se alegra de lo que ocurrió. Más tarde, Asta está desconcertado por no haber conseguido un grimorio, pero se mantiene firme y sigue sin querer rendirse, jurándole al destino que aunque le tome 100 años, se esforzará por conseguir sus objetivos. Los aspirantes nobles enfrentan a Yuno, celosos por su logro, pero no son rivales para su increíble talento. Es entonces que reaparece el misterioso sujeto, atacando a los jóvenes magos con unas cadenas de magia de creación que sellan sus movimientos y magia. La identidad del hombre es la del ex caballero mágico Repchi, quien ahora es un exiliado bandido. Repchi intenta tomar el grimorio de Yuno no para usarlo, ya que solo el usuario puede hacerlo, sino para venderlo a coleccionistas que pagarían una fortuna por un grimorio tan especial. Repchi también se fija en el colgante de Yuno, pero es detenido por Asta, que aparece con una accidentada entrada. Repchi se burla de Asta y le muestra una gran cicatriz que tiene en el rostro. Cuando Repchi está por atacar a Asta, es la primera vez que Yuno se muestra preocupado por él. A pesar de no tener magia, Asta no retrocede y se lanza sobre Repchi, mostrando una gran agilidad para esquivar sus cadenas. Cuando parece que Asta va a asestarle un puñetazo, es atrapado por una cadena, momento en que Repchi aprovecha para herir a Asta con su baile de cadenas viperinas. Los ataques de Repchi son muy potentes y dejan fuera de combate a Asta. Tendido en el suelo, Asta sigue sin rendirse, pero Repchi lo interrumpe y continúa burlándose de él. Le cuenta que sus cadenas perciben el poder mágico de las personas que lo tocan y que no perciben nada de él. Esto destruye la moral de Asta, dándose cuenta de que por mucho que se esfuerce nunca podrá usar magia. Ante esto, Repchi no para de burlarse de Asta y asegura que incluso su amigo el genio debe reírse de él. Asta comienza a creerse las palabras de Repchi y se lamenta que un grimorio con un trébol
trébol de 4 hojas haya elegido a Yuno. Repchi insiste que Asta es un inútil y un perdedor desde su nacimiento. Devastado, los pensamientos negativos inundan la mente de Asta y lo hacen rendirse. Es entonces que Yuno interviene y lo defiende. Desafía las palabras de Repchi y no le permite llamarle perdedor a su amigo. Mientras vemos flashbacks de la niñez de Asta y Yuno, este último afirma que Asta no se convertirá en rey mago no porque no pueda, sino porque él es quien lo hará, pero que aún así, Asta no es un perdedor sino su rival. La reflexión de Yuno hace despertar nuevamente a Asta, y mientras Repchi continúa burlándose, Asta supera el poder de la cadena y hace parecer un particular grimorio con un trébol de 5 hojas. Yuno se complace de ver que sí ha habido un grimorio esperando por Asta, comentando que era imposible que no fuera elegido. El nuevo grimorio, bañado en una aura oscura, se abre y del interior de sus páginas sale una espada gigante. La gran demostración de poder intimida a Repchi y lo obliga a retroceder. Normalmente los tréboles de grimorios tienen 3 hojas que representan la honestidad, la esperanza y el amor. Por su lado, la cuarta hoja esconde buena fortuna, mientras que la quinta simboliza a los demonios. Contra todo pronóstico, Asta se reincorpora y sujeta su nueva espada, mientras que una sombra demoníaca cubre su espalda. Ahora sí, Asta está listo para el contraataque. Mientras tanto, Yuno tiene un recuerdo de hace 10 años cuando eran niños con Asta. En aquella época, Yuno aún era un llorón, y Asta siempre se encargaba de cuidarlo. Yuno era feliz al lado de Asta, y le encantaba su entusiasmo. Durante un picnic, Yuno se lamenta de que el pan está duro, pero Asta no parece molestarlo, y lo come de todos modos, solamente para agradarle a la hermana Lily, quien preparó la comida. A pesar de todavía ser un niño, Asta ya andaba pidiéndole matrimonio a la hermana Lily cuando creciera, pero la hermana Lily lo rechaza diciéndole que el pan lo hizo el padre Orji y que entonces debería casarse con él. Esto no le gusta nada a Asta, que se muestra como un niño caprichoso que ansía mucho casarse con la hermana Lily. Yuno trata de convencer a Asta que desista, ya que la hermana Lily pertenece al clero y no puede contraer matrimonio. Sin embargo, Asta jura no rendirse. Luego la hermana Lily les cuenta un cuento a Asta y a Yuno sobre el rey mago. Al principio el relato asusta a Yuno, mientras que Asta se emociona y se sumerge en la historia. El cuento narra la historia de cuando la oscuridad cubrió el mundo y el demonio estaba a punto de destruirlo, y que fue entonces cuando apareció un valiente mago que enfrentó al demonio para traer la luz al mundo y logró derrotarlo, iluminando al mundo con su resplandor mágico, terminando así con la noche larga y trayendo un nuevo amanecer. Totalmente compenetrado con la narrativa, Asta grita de alegría por el triunfo del mago, mientras que Yuno se queda perplejo y conmovido. Tras la victoria, ese mago se convirtió en un legendario rey mago y todos vivieron felices. Asta le pregunta a la hermana Lily si todavía existe un rey mago, a lo que la hermana Lily le responde que sí, que cada generación un nuevo rey mago hereda el puesto y que siempre lo están protegiendo con su poder mágico, manteniendo la paz en el reino del trébol y siendo la segunda persona más importante del reino después del rey. Desde ese momento, Asta se mete en la cabeza la idea de volverse el próximo rey mago, ya que lo considera fuerte y genial, y él quiere volverse igual de genial, pero más importante. Si se vuelve alguien importante, podrá hacerlos felices a todos y reformar la iglesia ruinosa. Después, Asta aprovecha el momento para volver a pedirle casamiento a la hermana Lily y es rechazado otra vez. Pasa el tiempo y llega diciembre. Asta se mantiene firme en su decisión de ser el rey mago y entrena para aprender magia, fracasando en cada intento y también en su cometido de casarse con la hermana Lily. Por otro lado, Yuno no puede hacer que Nash deje de llorar y eso le hace llorar a él también, así que Asta se ofrece cuidarlo, afirmando que si se va a convertir en rey mago, hacer que un bebé deje de llorar debería ser fácil. Obviamente fracasa y es la hermana Lily quien termina calmando al bebé. Entonces llega el padre Orji y pide que alguien le haga un favor. Asta es el primero en ofrecerse. La tarea es llevarle una carta al alcalde. Es una tarea tan importante que el padre Orji ignora a Asta porque le preocupa que lo arruine y sigue buscando otra persona que lo haga, ofreciéndoselo a Yuno. El padre Orji no puede ir él mismo porque debe visitar al alcalde de la aldea vecina para que les donen comida para pasar el invierno. Yuno acepta la encomienda y parte con la carta, mientras que a Asta lo envían a buscar más leña, ya que como no sabe usar magia, le encargan todas las tareas físicas. Tal como la hermana Lily predijo, aquella noche hacía mucho frío y nevaba. En la aldea un cantinero echa a un ebrio de su bar, y este justo lo ve pasar a Yuno. El ebrio nota el colgante de Yuno e inmediatamente se da cuenta de su potencial valor. Yuno cumple con su tarea y le entrega la carta al alcalde, pero cuando emprende la vuelta es sorprendido por el ebrio que lo habría estado siguiendo. Mientras tanto en la iglesia, Asta y Rekka se preocupan de que es tarde y ni Yuno ni el padre Orji han vuelto, y Asta tiene un mal presentimiento. Nuevamente en la aldea, el ebrio golpea a Yuno para robarle el colgante. Yuno le pide que se lo devuelva, pero el ebrio quiere cambiarlo por dinero para seguir bebiendo en la taberna. El ebrio golpea a Yuno y lo discrimina por ser pobre. Yuno no se rinde y le sigue pidiendo que le devuelva el colgante que es suyo, pero al ser tan débil solo consigue burlas del ladrón, que incluso lo amenaza de muerte. Es entonces cuando aparece Asta a los gritos y se lanza sobre el ebrio, aunque este se lo saca de encima fácilmente. Asta vuelve a atacar y le grita que devuelva el colgante, resistiendo a los golpes del sujeto. La diferencia de fuerza era evidente, el adulto era superior al niño y cada golpe era devastador. La ferocidad y la decisión de Asta hacen que el ebrio suelte el colgante, cansado de su insistencia. A pesar de caer molido a golpes, Asta le recuerda a Yuno que siempre lo protegerá. De regreso al presente, Yuno afirma que Asta siempre logra lo imposible. Repchi está aterrado por el misterioso grimorio oscuro y la espada que aparecieron de repente. Asta levanta su espada y sin esfuerzo destruye las cadenas mágicas, llevando su cuerpo al límite. Asta tensa sus músculos y se abalanza con la espalda
anunciando que su magia es no rendirse, asestando un espadazo brutal a Repchi, que lo manda a volar contra el muro y lo deja fuera de combate. Por fin todo el entrenamiento físico que Asta realizó todos estos años daba fruto y servía de algo, permitiéndole utilizar ese pesado espadón. Cuando Yuno llama a Asta, vuelve a recordar aquel momento, tras el ataque del ebrio. Desde ese entonces, Asta ya estaba asegurándole que siempre lo protegería y que se volvería el Rey Mago. Pero más importante, demostraría que, aunque alguien sea pobre o huérfano, se puede alcanzar un título tan importante como el de Rey Mago. Esta confianza conmueve a Yuno, y es desde ese entonces cuando jura no volver a llorar nunca más e incluso luchar por convertirse también en el Rey Mago para protegerlos a todos. Luego de la batalla, Asta le muestra entusiasmado su nuevo grimorio a Yuno. El grimorio está destrozado, pero Asta promete cuidarlo mucho. Yuno le agradece que volvió a salvarlo y le dice que algún día le devolverá el favor, recordándole también el juramento que hicieron de niños, cuando se volvieron rivales para competir por el puesto de Rey Mago. Asta pensaba que Yuno no se acordaba de aquella promesa y que solo se burlaba de él. Aunque Yuno no quería hacerse amigo de su rival, choca puños con Asta para reafirmar su competencia por ver cuál de los dos llega a ser Rey Mago. Luego de conseguir su espada, Asta se pasa día tras día entrenando, llegando a superar las 1000 repeticiones y bebiendo su jugo de hojas de Moguro. Su objetivo es presentarse al examen de caballería que se llevará a cabo dentro de medio año en la capital del reino, pero no era el único. Yuno también se entrenaba pensando en el mismo objetivo. La decisión de Asta tiene preocupado al padre Orgi, sin embargo el guardián no presentará objeciones, ya quienes los participantes en quienes tenía fe quedaron desanimados tras su encuentro con Repchi, aunque en realidad lo que ocurre es que el padre Orgi está triste con la idea de que Asta se vaya a la capital. A pesar de quererlo mucho, no le tienen mucha confianza y creen que perderá y regresará pronto. El guardián no sabe por qué consiguió un grimorio sin tener magia y sospecha el trébol de 5 hojas. Por su parte, Asta y Yuno compiten en todo, incluso ver quién de los dos llega primero a la iglesia. Carrera que gana Yuno. Molesto, Asta lo desafía a ver quién entra primero a la iglesia, pero Yuno usa un hechizo de viento para hacerlo caer y gana nuevamente. Nash siente preocupación por Asta y lo visita durante su entrenamiento. Él cree que los pobres y los huérfanos no tienen derechos a ser caballero, pero Asta lo convence de lo contrario. Para celebrar la partida de Asta y Yuno, el padre Orgi organiza una cena especial en la iglesia. El padre Orgi le deja en claro a Asta que ni él ni nadie confía en que apruebe el examen. Aún así, Asta sigue sin desanimarse. A la mañana siguiente, Asta y Yuno se despiden de los niños, la hermana Lily y el padre Orgi. Entonces Nash, inspirado por Asta, revela que él también sueña con lograr cualquier cosa que se proponga. Así Asta y Yuno parten hacia el horizonte y dejan atrás la aldea. La hermana Lily los ve alejarse y piensa en lo mucho que crecieron y cómo se motivaron el uno al otro para volverse más fuertes. Había un largo trayecto entre la aldea Age y la capital real. Durante el viaje, Asta no deja de mostrar lo entusiasmado que está, mientras que Yuno se sorprende de que no está ni un poco asustado por lo que les espera. Asta fantasea con la idea de regresar a la aldea convertido en Rey Mago y casarse con la hermana Lily, pero la realidad es que no puede ni volar ni en una escoba por su falta de magia. A medida que avanzan en el recorrido, Yuno se va dejando llevar por Asta y no le pierde el paso. Los rivales corren hasta quedarse exhaustos y aunque Asta quiere continuar, Yuno se harta y lo detiene a la fuerza. Nada los detiene. Ellos continúan su camino incluso bajo la lluvia, acampan a la intemperie en la noche, cazan para comer, atraviesan campos de niebla y estrechos senderos montañosos con peligro de derrumbes, pescan, cruzan áridos desiertos y siguen su competencia de ver quién corre más rápido. Finalmente, tras un largo camino, Asta y Yuno llegan a la capital del reino del Trébol, donde les espera el examen de caballería donde deberán enfrentarse a poderosos contrincantes. El reino del Trébol está compuesto por una gran ciudad que rodea un castillo en el centro. Las calles de la ciudad están llenas de vida y comercios. Asta mira asombrado la cantidad de gente que hay. En cada puesto de venta los comerciantes muestran a través de la magia sus productos. Se podía encontrar todo tipo de cosas, aunque estaba todo muy caro, demasiado caro. Asta se fija en el gran castillo del centro de la ciudad, lugar donde viven el Rey Mago y el Rey, asegurando que algún día también será su casa. En la iglesia de la aldea, si bien Nash finge estar tranquilo por la ausencia de Asta, la verdad es que todos lo extrañan mucho y esperan que le vaya bien en el examen. Por fin Asta y Yuno llegan al sitio del examen. El recinto está lleno de aspirantes de todo tipo. Los familiares ovacionan a todos aquellos que se atreven a ingresar. Adentro los participantes deben registrarse. Todos se sorprenden del grimorio con trébol de 4 hojas de Yuno. El recepcionista le asigna un número a cada uno. A Yuno le toca el 164, mientras que a Asta el 165. Mientras tanto, en el patio los aspirantes conocen a los antipájaros, criaturas que mientras menos poder mágico tengas, más se acercaban a ti. Obviamente a Yuno no se le acerca ningún antipájaro, mientras que Asta está extremadamente rodeado por un enjambre de estos. Asta corre para quitárselos de encima, pero termina chocando con Yami Sukehiro. Su encuentro es desafortunado y Asta no elige bien las palabras para disculparse, por lo que Yami, que tiene un carácter agresivo, decide matarlo. Por suerte para Asta, justo a tiempo llega Finral Roulakase, un mujeriego y uno de los pocos usuarios de magia especial que existe, a buscar a Yami. Junto a Finral está Gordon Agrippa, un experto en magia maléfica que no sabe cómo comunicarse con los demás. Resulta que Yami se había perdido mientras iba al baño y por eso terminó en el sector de competidores, y resulta que su identidad es la del capitán de la Orden de los Toros Negros, un grupo de magos que causa más destrozos de lo que ayuda. Los fuegos artificiales que anuncian el comienzo del examen salvan a Asta de Yami, y mientras se recupera, Asta conoce a Seke Bronsasa, un noble y arrogante candidato
candidato que se ofrece ayudarlo con el examen. El evento da inicio y se hacen presentes los principales figuras: el capitán de la Orden de las Águilas Plateadas, Nocel Silva; el capitán de la Orden de los Leones Carmesís, Fuego León Vermilion; el capitán de la Orden de las Mantis Verdes, Jack the Ripper; la capitana de la Orden de las Rosas Azules, Charlotte Roseley; el capitán de la Orden de las Orcas Moradas, Weldre Poisot; la capitana de la Orden de los Pavos Reales Coral, Dorothy Onsworth; el capitán de la Orden de los Ciervos Celestes, Rilvos Morthier; y el capitán de la Orden del Amanecer Dorado, William Van Hensy, el principal candidato a ser el próximo Rey Mago. Al ver a los capitanes, los participantes del examen se debaten por qué orden les gustaría formar parte. Por último se suma Yami Sukehiro, capitán de los Toros Negros. Todos los capitanes estaban finalmente reunidos. Sin embargo, para decepción de Asta, el Rey Mago no se hizo presente. William Van Hensy toma la palabra, saca su grimorio y hace descender del cielo un árbol mágico que le entrega una escoba voladora a cada aspirante. William Van Hensy les cuenta cómo deberán someterse a distintas pruebas y que serán los capitanes quienes los evalúen, para finalmente elegir a aquellos que consideren aptos para sus órdenes. Así, la primera prueba consiste en volar con las escobas, que es el método de transporte básico de los magos. La mayoría lo logra, y Juno demuestra ser el mejor, mientras que Asta no logra despegar del suelo. Por otro lado, Noel Silva permanece escondida y decide unirse a la prueba, pero Nocel Silva le dice que la nobleza no necesita someterse a pruebas para aprobar, ya que su destino está asegurado en la Orden de las Águilas Plateadas. El examen avanza con las distintas pruebas del poder mágico, prueba del control del poder mágico, prueba de magia de creación, prueba de magia de evolución. Obviamente, Asta fracasa en todas y cada una, mientras que Seke intenta mostrarle cómo se hace. Entonces llega la prueba final, una serie de combates. Los aspirantes deben formar parejas y enfrentarse, pudiendo usar sus grimorios. Seke le ofrece a Asta enfrentarse, ya que nadie lo elegía. Es entonces que Seke revela sus verdaderas intenciones. Todo este tiempo se había estado burlando de Asta y lo había estado usando para destacarse. El combate inicia y Seke se cubre inmediatamente con la magia de creación de bronce y crea una bala de cañón que funciona a base de contraataques. Entonces, Asta invoca su espada demoníaca y destruye sin esfuerzo el escudo de Seke, dejando boquiabierto a todos los presentes. La gran velocidad de Asta sorprende a William Van Hensy, quien piensa que utilizó algún hechizo de desplazamiento, pero Yami se da cuenta que simplemente fue puro desarrollo físico. A pesar de la victoria, los presentes se siguen burlando de que Asta es un idiota por querer ser Rey Mago. Los aspirantes se llevan en una camilla malherido a Seke y el evento continúa. Distintos participantes van demostrando sus habilidades uno tras otro y Asta se siente abrumado y entusiasmado por lo que está presenciando. Fuera de la arena, Juno es abordado por un arrogante y noble candidato, Salim de Habshaz, quien confía en que su habilidad y poder serán superiores a los de un simple plebeyo. Sin mediar palabras, Juno acepta e ingresa a la arena con Salim. El noble candidato no deja de burlarse y arranca la pelea atacando con su máximo poder. Sin embargo, esto no significa nada para Juno, que lo repele sin ningún esfuerzo y derrota a Salim en un instante. La demostración de Juno no solo sorprende a los demás aspirantes, sino también a los miembros del jurado. Concluida la ronda de combates, el jurado procede a nombrar a los participantes que pasaron la prueba. Si alguna orden quisiera hacerse con dicho participante, levantará la mano y el aspirante podrá elegir libremente si unirse o no. Pero si nadie levanta la mano, significa que no podrá convertirse en caballeros mágicos y deberán marcharse inmediatamente. El criterio de selección es muy riguroso y muchos participantes son ignorados. Cuando llega el turno de Juno, todos los miembros del jurado alzan la mano para hacerse con él, algo que no había sucedido hasta el momento. Entonces, para seguir el mejor camino para convertirse en Rey Mago, Juno elige unirse al Amanecer Dorado. El siguiente en pasar es Asta, pero nadie levanta la mano. Sin embargo, cuando parecía que Asta se quedaría fuera, Yami toma la palabra y explica por qué nadie lo eligió. La razón es simple: para ser un caballero mágico se necesita magia, cosa que Asta no tiene. Yami hace una demostración de su abrumador poder y salta a la arena para desafiar a Asta. Explica que si quisiera ser Rey Mago, tendría que superar a los 9 capitanes, y le hace una pregunta: si aún sigue queriendo ser el Rey Mago teniéndolo a él delante suyo. A lo que Asta responde que aunque no entre a ninguna orden, y por mucho que tropiece y sin importar lo que digan los demás, él se convertirá en Rey Mago algún día. Esto le causa risa a Yami y termina invitándolo a unirse a su orden, sin derecho a negarse. Obviamente, Asta acepta la invitación con gusto. Tras una larga jornada, el examen finalmente termina y los perdedores se retiran. Asta y Juno se reencuentran, pero Asta empieza a sufrir los efectos de serpiente morada asada que comió antes y corre de urgencia al baño, sin notar que Seke lo estaba buscando para vengarse por la humillación que recibió y lo hizo entrar a la Orden de las Mantis Verdes, la cual odia. Sin embargo, su venganza es truncada por Juno. A Yami no le gustó para nada que Asta lo hiciera esperar tanto por ir al baño, y lo lanza por un portal creado por Finral, ya que no tiene forma de desplazarse sin magia.
Así Asta llega a la base de los Toros Negros, un viejo castillo algo deteriorado y lúgubre. Entusiasmado, Asta corre a saludar a todos adentro de la base, pero es expulsado por una explosión. Asta no lo sabía, pero había llegado la peor orden de caballería. En la sede del Amanecer Dorado, Juno es recibido fríamente por Klaus Lunetz, un caballero que duda que un plebeyo sea digno de pertenecer a aquella orden, y le deja en claro que no lo reconocerán fácilmente. Asta descubre que las explosiones fueron causadas por la pelea entre dos miembros de los Toros Negros, mientras que ve a otros caballeros exhibiendo comportamientos muy extraños. Asta no se deja intimidar y se presenta a los gritos, pero es tristemente ignorado. El lugar parece un loquero, y los miembros están rompiendo todo a su alrededor, así que Yami los hace calmarse con una demostración de su gran poder, aunque termina destruyendo él mismo la entrada de la base. Al notar su presencia, los caballeros de los Toros Negros saltan de alegría sobre Yami para darle la bienvenida. Todos parecen tenerle una gran estima y se pelean por llamar su atención, y cuando Yami les dice que son muy ruidosos, todos se calman y le piden disculpas de inmediato. Entonces Yami procede a presentarles a Asta, el nuevo novato de la orden. Luego Finra le presenta a los demás miembros, aclarando en cada caso que son buenas personas. Estos son Gordon Agrippa, un tipo callado que nunca sabes qué está pensando; Vanessa Enoteca, una sensual alcohólica que le ofrece una recompensa hasta por su esfuerzo; Luke Voltia, un obsesionado por los combates; Gauche Adlai, que ama demasiado a su hermanita; Charmy Papitson, una niña que come mucho todo el tiempo; Gray, un sujeto grandote al que nadie le entiende; Magna Swing, un delincuente. También hay otros miembros que estaban ausentes por estar en una misión o de vacaciones o porque simplemente faltaron al trabajo. Yami les pide que ayuden a adiestrar a Asta, pero teniendo cuidado de no matarlo. El primero en desafiarlo es Magna. Si Asta quiere conseguir su propio manto de los Toros Negros, deberá superar la ceremonia de bautismo. La primera prueba son 5000 abdominales, la segunda son 5000 flexiones, la tercera es levantar una enorme piedra, la cuarta es romper esa enorme piedra con un cabezazo, y la última prueba es esquivar o bloquear el ataque mágico de Magna. Magna y Asta se posicionan, Asta conjura su espada y Magna un bate de béisbol de fuego. Sin piedad, Magna comienza a batear múltiples bolas de fuego a gran velocidad, pero Asta logra esquivarlas. Luego Magna conjura una gran bola de fuego explosiva. El ataque era tan veloz que Asta se dio cuenta de que no podría evadirlo y su mente entró en crisis. No obstante, su cuerpo no se rindió y respondió con un batazo en la cara plana de la espada, que devolvió la bola de fuego hacia Magna. Yami se da cuenta de que la espada de Asta puede cortar y repeler la magia, lo cual es muy extraño e interesante. A pesar del fuerte impacto, Magna sigue de pie sin problemas, ya que deshizo su magia justo a tiempo. Parecía que Magna estaba furioso con Asta y que iba a hacerle algo, pero en realidad estaba muy impresionado y fue a felicitarlo. Y cuando le dice que repelió el ataque sin poder mágico, eso emociona aún más a Magna. Los nuevos compañeros de Asta lo felicitan por haber pasado la prueba y le dan la bienvenida a la orden. Finalmente Magna le hace entrega del manto de los Toros Negros. Ahora Asta se había vuelto oficialmente un miembro de la Orden de los Toros Negros y no podía estar más feliz. Por otro lado, la otra novata miraba desde lejos. Se trataba de Noel Silva. Magna le enseña a Asta su nueva habitación y por más que es pequeña y sucia, se emociona mucho porque nunca había tenido una habitación para él solo, así que se pone a limpiarla para dejarla impecable. Magna le aconseja que le envíe una carta a su familia de la iglesia para que no se preocupen por él, y Asta pasa la noche escribiéndola. Muy por el contrario, la nueva habitación de Juno es enorme y lujosa. Klaus le deja en claro a Juno que esa habitación es demasiado buena para un plebeyo como él, y le explica que al día siguiente comenzará con sus primeras pruebas. Por más que no le agrade la idea, Klaus deberá ser el instructor de Juno por órdenes del propio Capitán Van Hensy. Se vive un momento tenso cuando Juno, pidiendo respeto, le recuerda su nombre, mientras que Klaus le obliga a llamarlo Senpai cada vez que se refiere a él. Al día siguiente, un búho mensajero llega a la iglesia de la aldea con cartas de Asta y Juno y se las entrega a la hermana Lily. El padre Orgi y los niños se ponen muy contentos por Juno, pero cuando leen la carta horriblemente escrita por Asta no pueden creer que haya aprobado el examen y haya sido aceptado en una orden. Sin embargo, todos están felices de que lo haya logrado. Asta arranca la mañana con mucha energía y feliz de que todo lo que le sucedió no haya sido un sueño. Se pone su manto y sale de la habitación para tener su primer día de trabajo y darlo todo. Pero al salir choca con una columna que según él antes no estaba allí. Magna le explica que es porque el castillo cambia de forma constantemente y que no debe preocuparse. Y luego se lo lleva de excursión para enseñarle el resto de la base. Primero le muestra el enorme comedor donde Charmy se encuentra comiendo. Luego le muestra la bañera que estaba muy caliente para Asta, pero Magna le dice que debe soportarlo. Allí también se encuentra Gordon Agrippa, que revela que le resulta agradable bañarse en compañía. Luego le muestra el pasillo hacia las habitaciones de las chicas, que está llena de trampas mágicas mortales, que matarán a cualquier hombre que quiera pasar. Luego le muestra el retrete, pero se encuentra a Yami usándolo, y salen corriendo para que no los mate. Luego le muestra el cuarto de las bestias, que solo existe porque a
Yami le gusta, y que Magna aprovecha para cederle el puesto de cuidador. Luego le muestra la biblioteca, y por último le enseña la sala de juegos, que parece más bien una sala de tortura. Mientras terminan el recorrido, Asta y Magna corren una carrera por los pasillos, hasta que se encuentran con Noel. Magna le explica a Asta que ella es otra novata y su nueva compañera, así que Asta le da un agradable saludo. Sin embargo, Noel lo rechaza con desprecio y le ordena que no le dirija la palabra, insultándolo por ser un plebeyo sin maná. Noel se presenta como alguien de la nobleza y Asta se arrodilla para pedirle perdón, aunque era una mentira. En realidad, a Asta no le gustó nada que lo llamara Mosquito. Para él son compañeros de la orden y están al mismo nivel. Para demostrar que la clase sí importa, Noel hace una demostración de poder mágico creando una esfera de agua. El ataque parecía se dirigía a Asta, pero cambia su rumbo de último momento e impacta a Magna. Magna intenta imponer su lugar como superior, pero para Noel, que es de la realeza, eso no le importa. Muy enojado, Magna confronta a Noel y le dice que aunque sea la hermana del capitán de las Águilas Plateadas, es una revoltosa a la que solo Yami quiso acoger, por lo que debería estar agradecida. Inesperadamente, Noel tira su manto de la orden, exclama que son la peor orden de caballeros mágicos y que no es un lugar para alguien de la realeza y se va. Asta se pierde mientras busca el baño y termina fuera del castillo. Entonces es atacado por una bola de agua de Noel y queda empapado. Asta se asoma a ver y descubre a Noel entrenando. Noel está agotada, luego de múltiples intentos de dar en el blanco. Al parecer tiene un problema de puntería y todos sus ataques se desvían. Esto la tiene frustrada. ¿Cómo alguien de la realeza puede fallar de ese modo? Noel tiene unos recuerdos muy feos de su familia discriminándola por su incapacidad para controlar su poder mágico. Su hermano incluso llegó a decirle que preferiría que hubiera muerto ella en vez de su madre, y la llama inútil. Para demostrar todo lo contrario, Noel sigue entrenando arduamente para mejorar. Cuando el antipájaro que acompaña siempre a Asta se va, el ruido que genera hace que Noel se dé cuenta de su presencia. Ella piensa que él también se burlará de su falta de habilidad y cuando va a atacarlo el descontrol es tal que la esfera de agua termina atrapándola a ella misma. Los miembros de los Toros Negros detectan la situación. La pequeña esfera de agua se había convertido en una muy grande y Noel estaba atrapada en el centro ahogándose. Yami explica que si atacan con magia, ella también terminará lastimada. No hay mucho más que pueda hacer, ni siquiera sacarla con la magia espacial de Finral. Ante esta situación, Yami le encomienda a Asta que se haga cargo, ya que sus ataques no son mágicos, pero hay un problema. Asta no puede llegar hasta Noel porque no puede volar, así que Yami lo lanza y así Asta sale volando. En el aire, Asta invoca su espada antimagia y destruye la trampa de agua con un solo y potente corte. No obstante, una vez roto el hechizo de agua, tanto Noel como Asta comienzan a caer, y no parece haber forma de salvarse. Por suerte son salvados por un portal de Finral, que desvía la caída y los acerca más a la superficie. Los compañeros de Asta lo felicitan mientras que Noel piensa que nuevamente será el centro de burlas. Sin embargo, Asta no es este tipo de personas. De hecho, la felicita porque considera que tiene muchísimo poder y quedó impresionado por ello. Asta le dice que si entrena y aprende a controlar su poder será invencible. Conmovida, Noel deja de llamar Mosquito a Asta y empieza a llamarlo por su nombre. Magna intenta consolar diciendo que los toros negros están llenos de inútiles y que los defectos no importan. Finalmente, Noel se da cuenta que tiene buenos compañeros y que la aprecian y la aceptan como es. Los caballeros mágicos madrugan, pues tienen que hacer muchas tareas. Desde temprano Asta comienza su rutina: limpieza, lavar ropa, alimentar a las bestias y resistir aunque intenten devorarlo. Y por último, despertar al capitán Yami, la más peligrosa de todas. Cuando Asta termina los quehaceres, se da cuenta de que había estado haciendo exactamente lo mismo que cuando estaba en la iglesia, y entonces se pregunta qué hace realmente un caballero mágico. Mientras desayunan, Asta le pregunta a Noel que por qué no le ayudó a limpiar, a lo que ella le responde que porque es de la realeza y que no ha lavado la ropa ni limpiado ni una sola vez desde que nació. Asta vuelve a preguntar qué hace un caballero mágico, a lo que Magna le responde que su deber es defender el reino. Vanessa explica que también debe salvaguardar la seguridad de los civiles. Para Luke es un trabajo divertido, ya que pueden pelear y apalear criminales sin que la regañen. Para Gauche es un trabajo maravilloso porque su hermana lo admira y con el sueldo puede comprarle cosas. Finral cree que es un trabajo genial porque puede salvar chicas y hacerse popular entre ellas. La atención se dispersa cuando Charmy empieza a quejarse de que se terminó la comida y solo llenó el 80% de su estómago, así que invoca a unos corderos cocineros para que le preparen más comida. Para sorpresa de todos, Grey usa su magia para convertirse en una réplica de Asta y hablarle con claridad y desearle buena suerte en el trabajo. Todos y cada uno de los miembros de la orden son sujetos muy extraños y Noel se pregunta si de verdad puede encajar allí. A pesar de todas las explicaciones, Asta no entendió nada sobre cómo ser un caballero mágico. Llega Yami y llama a Magna para una misión. Asta quiere sumarse, pero Magna le dice que un mocoso no puede ir, ya que es una misión para hombres adultos. La
verdad detrás de la misión era que Yami y Magna se habían ido a una partida de cartas y además estaban perdiendo hasta el punto de quedarse sin su ropa. Negado a perder, Yami hace una última apuesta. Si ganan recuperarán toda la ropa, pero si pierden entregará su propio grimorio. Su contrincante no quiere aceptar el grimorio, así que propone que si ganan ellos, harán cualquier cosa que él les pida. Mientras tanto, Asta continúa sus tareas, pero esta vez sí es acompañado por Noel, aunque solo se le queda mirando y no lo ayuda cuando una bestia intenta comérselo. Asta y Noel ven regresar al capitán Yami y Magna, y aunque parece que todo está bien y recuperaron su ropa, resulta que habían vuelto a perder ante el viejo Seiji, y la prenda era andar sin nada de ropa de la cintura para abajo. Esto no parece afectarle a ninguno de los dos, que andan sin problemas de ese modo, a diferencia de Noel que aparta la mirada avergonzada. Llegó la hora de la primera misión como caballeros mágicos de Asta y Noel. Esta consiste en cazar jabalíes en la aldea de Saucy, lo cual le resulta patético a Noel. La misión fue encomendada por el alcalde del pueblo, quien fue el que les ganó en el juego de cartas, como prenda por haberles ganado. Magna le pide a Finral que los transporte hasta la aldea Saucy, pero no lo hace porque nunca ha ido ni lo ha marcado con su magia. Entonces Magna propone viajar en escoba, pero ni Asta ni Noel pueden hacerlo, así que no les queda otra que viajar los tres juntos en su compañera, la Crazy Cyclone, una escoba tuneada con un diseño heavy metal. Asta quedó fascinada de verla, mientras que a Noel le resulta horrible. El viaje parece que va a comenzar de la peor manera y que se van a estrellar contra un árbol tras el estrepitoso arranque, pero enseguida la escoba toma buen camino y el viaje comienza. Viajar de A3 es bastante complicado. A Noel le da algo de miedo la velocidad con la que vuela, y cuando Asta la sujeta de la cintura para no caerse, Noel reacciona con un codazo y lo tira de la escoba, pero por suerte Magna llega a rescatarlo antes de que se estrellara contra el suelo. Sin que nuestros héroes lo sepan, en Saucy se estaba abriendo otro portal mágico, y el misterioso viajero se encargó de los jabalíes con magia de hielo antes de que ellos llegaran. Al parecer, este extraño sujeto está en búsqueda de una supuesta joya mágica que se encuentra en el pueblo. Nuestros héroes llegan a Saucy e inmediatamente Asta es atacado y perseguido por un jabalí salvaje. Como Magna utilizó mucha energía para llevar a los tres volandos, tiene que descansar y no puede ayudarlo. A Noel le preocupa la paliza que está recibiendo Asta, así que decide ayudarlo. Sin embargo, el hechizo que iba dirigido al jabalí terminó impactando al pobre de Asta. Cansado de seguir sufriendo, Asta saca su espada y contraataca al jabalí, derrotándolo de un solo golpe. Lamentablemente, ese era uno solo de toda una manada de jabalíes salvajes que esperaban por él. Aún así, Asta los vence a todos y los llevan hasta la aldea. Mientras caminan, Magna les cuenta que conoció al alcalde Seiji cuando era joven, la vez que quiso arrasar con la aldea. Magna no fue rival para Seiji, que lo derrotó fácilmente y lo humilló frente a todos los aldeanos. Después de eso, Magna siguió yendo a la aldea una y otra vez, intentando vencer al alcalde, pero fue vencido en cada ocasión. Cada derrota fue también una lección de vida del alcalde hacia él. Seiji era tan poderoso que hubiera podido aspirar a ser caballero mágico. De hecho, fue él quien convenció a Magna de presentarse en el examen de caballería, cambiando su vida para siempre. Cuando llegan a la aldea se encuentran un panorama extraño. La aldea estaba completamente cubierta de niebla. Magna sabe que algo anda mal, así que le pide a Asta que corte la niebla con su espada. Poco a poco se van abriendo paso, y cuando llegan a la plaza principal se encuentran a todos los aldeanos de rehenes. Encima de ellos había una gran cantidad de picos de hielo, y cuando su usuario da la orden de ejecución, los picos empiezan a caer sobre los indefensos aldeanos. Magna interfiere automáticamente y destruye los picos con sus bolas de fuego explosivas, pero cuando les pregunta a las personas qué ocurre, se horroriza al ver al alcalde Seiji asesinado. Los culpables estaban allí mismo. Se trataban de Heat Rice, un mago de hielo. Heat arremete con un gran bloque de hielo y a Magna no le queda lo suficiente energía. Por suerte aparece Asta y los protege partiendo a la mitad del bloque. Heat Rice se molesta de que le hagan perder el tiempo. Para él el tiempo es lo más valioso. Además, como la aldea Saucy se encuentra en una región olvidada, por lo que considera a sus habitantes como bestias. Heat prepara su siguiente ataque, la celda de hielo inagotable. Las múltiples cuchillas de hielo van dirigidas a los aldeanos, por lo que Asta y Magna terminan abrumados protegiéndolos. Noel intenta aprovechar una apertura para atacar a Heat, pero falla. Las cuchillas de hielo son incontrolables y comienzan a abrirse paso y herir a las personas. Ante el negativo panorama, Noel estaba a punto de rendirse, pero cuando una niña le ruega que lo salve, se arma de valor y aprende un nuevo hechizo, un gigantesco escudo de agua que bloquea las cuchillas de hielo. Cuando llegó el momento perfecto para contraatacar y lanzarse a la yugular de su enemigo, Asta aprovechó la oportunidad y asestó un golpe mortal sobre Heat. Sin embargo, Heat había llegado a congelar el suelo, frenando el impulso de Asta y reduciendo la eficacia de su ataque. Heat hiere a Asta con una lanza de hielo. A pesar de que el hechizo de Noel es de un poder mágico descomunal, para Heat es solo cuestión de tiempo para poder abrir un hueco y atravesarlo. En solo 25 segundos habrá congelado
llegado el agua de Noel. Si bien la ventaja de poderes la tiene Magna, ya que el fuego vence al hielo, la diferencia entre los niveles de poder anula dicha ventaja. La victoria parece asegurada para Heath, no obstante Asta vuelve a levantarse y se abalanza sobre Heath, pero es nuevamente superado por su velocidad. Aún así, Asta continúa insistiendo una y otra vez. Magna recuerda lo amable que la gente de la aldea de Saucy fue con él, sabe que no puede rendirse, y de igual modo Asta, que por fin entendió que no es por una promesa, sino que debe convertirse en rey mago para proteger a las personas. Magna se reincorpora a la batalla y se une a Asta. Los dos preparan una estrategia basada en la ceremonia del bautismo, poniendo toda su alma en un último ataque. Magna lanza una potentísima tanda de bolas de fuego explosivas, sin embargo Heath se protege como si nada. El mago de hielo piensa que ya ganó y prepara la ejecución de Magna, pero jamás se esperó que detrás de él Asta estaba por completar la estrategia. Asta golpea las bolas de fuego y las lanza directo hacia Heath y sus hombres. Magna sobrevivió a las cuchillas de hielo gracias a un mini escudo de agua creada por Noel. Heath no tiene respiro, logra congelar las llamas que cubrían su cuerpo, pero es rápidamente asaltado por Asta, que lo liquida con un espadazo. Una vez vencidos los magos de hielo, Magna los atrapa con su magia de atadura de fuego, ligadura de llamas. No obstante, uno de los magos utiliza un hechizo para desaparecer a pesar de las ataduras y escapar. Asta celebra la victoria y se desahoga con un grito con todas sus fuerzas, para terminar cayendo rendido al suelo por el agotamiento físico. Los aldeanos les agradecen a los magos por haberlo salvado y presencian como un antipájaro sale de la ropa de Asta y se eleva al cielo. El antipájaro se mete a la iglesia y encuentra la piedra mágica que buscaban Heath y sus magos. Un rato más tarde, Heath vuelve a despertar. Seguía atado por las ataduras de fuego y su magia había sido sellada. Magna pretende llevarlos cautivos, pero Heath afirma que su hora ha llegado. Una luz brilla en su interior y él y los otros magos terminan congelados en un ataúd de hielo, que luego se destruyen y terminan hechos partículas, que se pierden en el viento. Incluso el grimorio de Heath que sostenía a Magna desaparece. Magna se da cuenta de algo preocupante. Si estaban dispuestos a ese nivel de sacrificio, ¿qué tan importante era lo que venían a hacer? El alcalde Seiji es enterrado en la cima de una colina. Su nieto Nick lo llora desconsolado, mientras que su hermana intenta animarlo. Magna lo reconforta al decirle que su abuelo era todo un hombre por enfrentar él solo al mago invasor. Los niños le cuentan todo lo que el alcalde consiguió con el dinero que hizo en la apuesta contra ellos. Seiji admiraba mucho a los caballeros mágicos, y Nick se pregunta si podrá convertirse en uno también algún día, a lo que Magna le responde que sí podrá lograrlo, que no hay imposibles, y que el futuro lo crea uno mismo. Para motivarlo, hasta le promete a Nick que si sigue esforzándose, se volverán a ver algún día y ambos estarán más cerca de cumplir sus sueños. De repente el antipájaro regresa y empieza a picotear la cabeza de Asta. Llevaba en su pico la piedra mágica. Si bien era el amuleto del alcalde Seiji, Nick se lo regala como agradecimiento por haberlo salvado. Noel queda encantada con la mirada fría del antipájaro y le permite irse con ella, pero el ave prefiere la cabeza de Asta. Por otro lado, el mago de hielo que escapó se reúne con un hombre misterioso para contarle sobre la derrota de Heath. Este hombre, maestro de Heath Rice, decide que puede esperar para recuperar la piedra y se prepara para una resurrección. Para gran sorpresa, el sujeto lleva el logo del amanecer dorado. Hasta Magna y Noel regresan a la base de los toros negros luego de haber derrotado a Heath Rice. Tras de contarle su aventura a Yami, el capitán se muestra orgulloso de que hayan protegido a los aldeanos, aunque lamenta la muerte de Seiji. Luego de que Magna le explica hasta el saludo de las órdenes, aparece un portal de magia de espacio de Finral por el cual aparece junto a Vanessa, quienes regresaban de visitar al forense. Sin embargo, los efectos del funeral de hielo no dejaron pasar mucha información que pudiera ser útil. Su conversación sobre los delincuentes es interrumpida cuando aparece el antipájaro que acosa a Asta. Este intenta atacarlo con su espada, a lo que Noel responde intentando defenderlo con su magia, desencadenando una batalla dentro de la base de los toros negros. El alboroto destruye algunas partes del castillo, lo que enfurece a Yami, y los hace parar luego de hacer un enorme agujero en una de las paredes. Luego de decidir que el forense se ocupe de las investigaciones, Yami cuenta que el rey mago conoció su trabajo y les otorgó una estrella dorada para la orden. Vanessa le explica a Asta que estas las entrega el rey mago para hacer un buen servicio, denotando prestigio entre las órdenes. Amanecer Dorado cuenta en ese momento con 70 estrellas. Por su parte, los toros negros tienen, después de sumar la estrella que consiguieron hasta Noel y Magna, la cantidad de 30 estrellas negativas. Yami les entrega después su pago del mes. Asta queda impactado por la cantidad, aunque a Noel no parece impresionarle. Charmy se emociona y planea gastar el dinero en comida. Luke intenta ofrecerle dinero a Yami para pelear, y Gauche planea comprarle ropa a su hermana Mari. El capitán les avisa que tendrían libre el siguiente día. Gordon murmura queriendo que salieran todos juntos a alguna parte, pero nadie lo escucha. Cuando todos se marchan, Vanessa pregunta en qué gastarán su dinero. El plan de Asta es enviarlo todo a la iglesia, algo que Magna elogia. Magna planea enviar dinero a alguna aldea también, pero antes pretende multiplicarlo mediante
de apuestas. Vanessa le sugiere guardar una parte para él, pero cuando escucha que Asta no sabe en qué gastarlo, los invita a ir de compras a la ciudad del castillo en su día libre. En la noche, Asta escribe una carta para enviarla a la hermana de Lily en la aldea Hage, contándole lo bien que se siente en la orden de caballería. Le cuenta cómo Magna lo usó para probar la puntería de su magia de fuego hacia una manzana en su cabeza que terminó prendiéndole fuego el cabello. Exagera también cómo fueron reconocidos por el Rey Mago, asegurando que en un mes se convertiría en el Rey Mago. Asta está orgulloso de su carta y está seguro que hará llorar de alegría a Lily. Al día siguiente, Vanessa lleva a Asta y Noel en su escoba. Mientras conversan, Asta intenta sujetar de la cintura a Noel para no caerse, ella instintivamente lo empuja haciendo que caiga. Cuando llegan a Kika, la ciudad del castillo, Asta está emocionado por lo impresionante que es, mientras recuerda la primera vez que estuvo allí antes del examen de ingreso a los Caballeros Mágicos y recordando también a su familia en la aldea de Hage. Mientras caminan, ven a Gauche pasar con una escoba mientras carga un enorme montón de ropa para su hermana. Después escuchan la voz de Charmy, a quien encuentran en un restaurante compitiendo con el chef del lugar. Ven también a Finral invitando a comer a una mujer desconocida acompañada por sus hermanos, a quienes confunde por sus hijos. Mientras caminan, Asta no puede evitar seguir emocionándose por todo lo que ve y no sabe en qué gastar su dinero. Mientras caminan, escuchan cómo hablan en voz baja para verlos pasar con el manto de los toros negros. Reconocen a Vanessa con el apodo de la bruja bebedora. Más tarde, Vanessa cuenta haber comprado hierbas medicinales y pomada antídoto, que es a lo que iba a la ciudad. Habiendo cumplido su tarea, los lleva a un callejón. Luego de caminar un poco y llegar al final del callejón, Asta y Noel se sorprenden al verla atravesar la pared. De esta manera llegan al mercado negro. Vanessa le cuenta a Noel que el motivo de llevarlos ahí, en parte, es porque podrían encontrar una herramienta que ayude a controlar su magia. En uno de los callejones Asta nota mucha gente reunida. Vanessa les dice que ese lugar no es para novatos como ellos, y segundos después escuchan la voz de Magna, que se dirige a ese lugar para apostar. En uno de los negocios del mercado negro se ve a Seke perdiendo en un juego de cartas contra una mujer de edad avanzada. Entonces se marcha desanimado y mientras camina por los callejones se encuentra con Vanessa y Noel, quienes llaman su atención. Noel se prueba un accesorio que presuntamente podría ayudarle a controlar mejor su magia, y al hacer una burbuja de agua, esta se descontrola y golpea a Seke. Ignorando el golpe, Seke intenta impresionarlas con un intento desesperado por ligar, pero es ignorado por ambas. Después se acerca hasta emocionado por un tipo de juguete que había comprado, y es entonces cuando Seke descubre que Vanessa y Noel son toros negros, igual que Asta. En su mente lo culpa también por haber terminado en la Orden de las Mantis Verdes. En otro lado de los callejones del mercado negro, la mujer contra la que Seke había perdido jugando las cartas camina cargando una bolsa de dinero en sus brazos, lo que provoca que un ladrón pase corriendo y se los robe. Asta corre en respuesta a su pedido de auxilio para perseguir al ladrón. Luego de que Seke descubre que Vanessa y Noel son compañeras de la misma orden que Asta, el joven noble de Mantis Verde intenta burlarse, preguntándole a Asta si no debería estar buscando cómo ganar puntos en lugar de perder tiempo, recordándole que tienen un número negativo de estrellas. Se sorprende luego de descubrir que esto no desmotiva a Asta, y de hecho el Rey Mago les concedió una estrella luego de su primera misión. Mientras que Seke está impactado, Vanessa felicita a Noel y a Asta, quienes se muestran orgullosos de sí mismo. Luego de tranquilizarse siguiendo bastante nervioso, Seke cuenta que consiguió su segunda estrella hace poco, lo que seguramente es una mentira. En uno de los pasillos del mercado negro, la anciana que anteriormente había ganado el dinero de Seke en apuestas camina con una bolsa de dinero en sus manos, cuando de repente un ladrón pasa corriendo y se la roba huyendo en su nube mágica. La anciana pide auxilio y Asta inmediatamente corre para perseguir al bandido. Este sale del mercado negro a través de una falsa pared y Asta corre detrás de él. Noel y Vanessa se quedan dentro, ayudando a la mujer a levantarse. Comentan que fue muy tonto robar frente a unos caballeros mágicos y creen que Asta puede ocuparse solo. Seke celoso no piensa dejar que Asta se lleve toda la gloria y saca su grimorio para crear su estrella fugaz de Seke. El bandido choca contra una carretilla con paja, pero no se detiene. Intenta volar a mayor altura, pero Asta escala las paredes y lo sigue persiguiendo mientras corre por los techos de las casas. Asta se da cuenta que está en desventaja y entonces analiza la situación mientras sigue persiguiendo al ladrón. Si la nube está hecha con magia, quizá pueda hacer algo. De su grimorio invoca su espada de antimagia y la lanza hacia el ladrón. Este se burla de Asta por pensar que su espada puede hacer algo contra su nube de magia, e inmediatamente después la espada atraviesa la nube y deshace el hechizo, haciendo que el ladrón caiga al suelo. El ladrón, sorprendido por lo que acaba de hacer, logra aterrizar de pie. Asta intenta atacarlo con su espada mientras cae sobre él, pero este logra salir corriendo y evita el golpe. Seke pasa por un lado de Asta con su vehículo y embiste al ladrón de frente con su estrella fugaz. Mientras alardea de su trabajo, el ladrón clava una daga en su pie e inflige en Seke un hechizo que lo envenena. Seke, aterrado, se tira al suelo mientras se prepara para morir. Asta intenta mantenerlo consciente, pero Seke está ocupado reflexionando sobre el futuro que cree que ya no vivirá. Derrotado y moribundo,
mundo, Seke le dice a Asta que debe llegar a la cima por él también, ya que es quien lo derrotó. Seke comienza a desfallecer, pero se da cuenta que no muere después de unos momentos. Asta golpea sus ojos con su mano para despertarlo y hacerlo entrar en razón, diciéndole que debe sobrevivir. Mientras tanto, Vanessa se encuentra untando un ungüento en su pie, contándole que ese veneno no podría haberlo matado, y solo podía entumecerlo, dando a entender que estaba exagerando la situación. Con el ladrón capturado, Seke monta su estrella fugaz con él para llevarlo a los cuarteles y se despide. De regreso con la anciana, Asta le devuelve su bolsa de dinero y los 3 toros negros se despiden. Mientras se marchan, la anciana se muestra con curiosidad sobre la habilidad de negar magia de Asta y varios destellos de luz la envuelven, revelando que en realidad se trataba de Julius Novachrono, el Rey Mago. Mientras piensa sobre el potencial de Asta, una luz aparece frente a él. Marx François, usando su magia de comunicación, finalmente logra encontrar al Rey Mago. Lo regaña porque cree que no se toma en serio su posición como tal, ya que Julius con frecuencia anda vagando por la ciudad en busca de sorprendentes tipos de magias. Mientras hablan, Julius nota un carruaje volar junto a 2 personas en escoba y se emociona al darse cuenta que en ese escuadrón va el novato del amanecer dorado, Juno. Julius decide ir en busca de nuevos tipos de magia y usa su magia para desaparecer frente a Marx. En el cielo, Klaus Lunetz viaja en un carruaje de acero creado por él, llevando a bordo a Salim Hapsas, Mimosa y Juno en una escoba a su lado. Mientras viajan en silencio, Klaus piensa en sus compañeros, en Juno, quien fue el candidato que todos los capitanes querían reclutar en el examen de ingreso, y Mimosa, quien viene de la realeza. Su primera misión es ser guardaespaldas de Salim. Salim Hapsas, Klaus Lunetz y Mimosa Vermilion cenan con el padre Orgi y la hermana Lily en la iglesia. Juno pregunta cuánto les ha estado enviando Asta y se sorprenden por la cantidad, así que se compromete a enviar todo su pago la próxima vez. Klaus le dice a Salim que deberían estar en camino. Salim dice que pueden esperar un poco más y pide más agua, por lo que la hermana Lily se dirige al pozo para llenar la jarra de agua. En su camino de regreso, uno de los bandidos la secuestra. Al escuchar el grito de Lily y la jarra de agua rompiéndose, los demás salen corriendo, pero es demasiado tarde. Juno se ofrece como voluntario para ir a buscarla, pero Klaus dice que su misión es proteger a Salim. Juno desobedece la orden de seguirlos y en cambio va en busca de la hermana Lily. Juno se abre camino a través del bosque, derrota a todos los bandidos que se interponen en su camino y encuentra a la hermana Lily, que está siendo custodiada por 2 últimos bandidos. Abra le pide a Juno su grimorio a cambio de la hermana Lily, porque sin él es inútil como caballero mágico. Juno se niega y se agacha justo cuando Klaus lanza una lanza giratoria violenta hacia Abra. Klaus le revela a Juno que todo esto está creado por Salim, porque le ganó durante los exámenes, y es por eso que no se convirtió en un caballero mágico. Juno agradece tanto a Klaus como a Mimosa por su ayuda. Klaus decide llevar a los bandidos a la capital, pero se pregunta dónde fue el último. Resulta que Julius Novachrono había capturado al último y se disfrazó para poder estar presente durante el conflicto. La hermana Lily regresa a salvo a la aldea Hage, mientras que Klaus, Mimosa y Juno regresan a la base del Amanecer Dorado, donde William Van Helsing les dice que se han ganado una estrella del Rey Mago. Klaus está feliz por haber obtenido una estrella, pero le dice a Juno que nunca más le desobedezca y se vaya solo. Y Juno responde que está bien. Mientras tanto, en la base de los toros negros, Asta se entera de la estrella de Juno en Amanecer Dorado, mientras promete alcanzarlos. Por otro lado, el Rey Mago es alertado de una anomalía y ordena a sus hombres que trabajen en ello. En la base de los toros negros, Asta está haciendo flexiones mientras Magna se sienta sobre su espalda. Están tratando de pensar en un hombre para el antipájaro, decidiéndose por Nero. Yami Tsukehiro llega y les dice que se ha descubierto una nueva mazmorra. Las mazmorras son como tumbas antiguas que contienen reliquias. Esta mazmorra se encuentra cerca del Reino Diamante. Yami dice que Asta fue elegido específicamente por el Rey Mago para ir a investigar. Yami también envía a Noel Silva y Luke Voltia. Para viajar, Finral crea un portal a la mazmorra. Los magos entran y miran a su alrededor. Luke siente que este lugar está lleno de maná, y Noel también lo siente, pero Asta no puede. Asta lanza un ataque y golpea el suelo activando accidentalmente la trampa mágica. Para salvarse invoca su espada y anula la magia. Sin embargo, su mala suerte hace que termine activando más trampas. En la base, Vanessa está preocupada por sus compañeros, pero Yami dice que cuanto más difícil sea la misión, más superarán sus límites y crecerán. Luke plantea la hipótesis de que el Rey Mago seleccionó a Asta debido a su habilidad para anular la magia. Luke siente que alguien más está en la mazmorra, por lo que se va a investigar y deja a Noel y Asta solos. Asta comienza a hablar sobre convertirse en el Rey Mago y le cuenta a Noel sobre Juno. Noel se da cuenta de que están solos juntos y termina atrapada en una de las trampas. Asta la ayuda, pero las enredaderas regresan y esta vez los captura a ambos. De repente alguien le dispara magia y los libera. Se giran para ver quién podría ser. Yami recuerda que a los miembros de Amanecer Dorado también se les pidió que fueran a investigar la mazmorra, y el salvador resulta ser nada más y nada menos que Juno, que le dice a Asta que ha pagado su deuda. Mientras tanto, en la base del Amanecer Dorado, Alectora Sandler le pregunta a William Van Helsing por qué envió a Juno a explorar la mazmorra. El capitán Van Helsing le dice que confíe en él porque él ya confía en Juno.
De regreso a la mazmorra, Klaus Lunetz le pregunta a Juno por qué salvó a Asta y Noel Silva, ya que su única misión es explorar el lugar. Mimosa Vermilion saluda a Noel y le revela a Asta que son primas. Noel no está nada feliz de verla y cree que Mimosa es tan grosera como siempre que le pregunta cómo le va con el control de su magia. Mimosa se jacta de que ganaron una estrella, pero Asta y Noel les dicen que ellos también ganaron una, cosa que Klaus no les cree. Klaus pregunta dónde está el tercer miembro de su grupo, pero Noel y Asta no lo saben. A Klaus esto le resulta una vergüenza para los caballeros mágicos. Asta alardea de que serán los primeros en explorar la mazmorra y se pone a discutir con Klaus sobre sus capitanes, mientras que Juno, Mimosa y Noel se limitan a observar. Mimosa usa su magia para aprender el diseño de la mazmorra y Juno se los lleva. Asta y Noel no quieren quedarse atrás y lo siguen. Tanto Asta como Juno se desafían para ver quién de los dos llegará primero a la cámara del tesoro. Nero ayuda a guiar a Asta y Noel a través de la mazmorra. Mientras tanto, Juno le advierte a Klaus que no subestime a Asta. Un mensajero le informa al rey que un escuadrón del Reino Diamante liderado por Lotus Walmat está en la mazmorra. El rey mago no parece preocupado porque sabe que quienes envió a investigar son fuertes. Luke derrota a los subordinados de Lotus y se enfrenta al propio Lotus. Lotus explica que están invadiendo el reino del Trébol porque se están quedando sin recursos, pero a Luke solo le interesa pelear. Luke comienza a sentirse mareado y se pregunta qué le pudo haber pasado si no había sido alcanzado por ningún hechizo de Lotus, a lo que Lotus revela que toda la habitación está llena de su magia y que lanzó magia debilitadora mientras Luke luchaba contra sus subordinados. Los magos del amanecer dorado llegan a dos grandes puertas. Mimosa de repente es golpeada por la magia de un mago del Rey Diamante y se derrumba. Luke continúa debilitándose, pero de repente pierde la cabeza y ataca desquiciado a Lotus con más magia de rayos. A través de un flashback, vemos que Asta y Juno conversan sobre cómo se consideran más familia entre ellos como cualquier familia real que hayan tenido en el pasado. Por otro lado, Luke también tiene recuerdos de su niñez. En aquel entonces lo consideraban espeluznante porque era un niño feliz y afortunado, que sonreía constantemente. Su mamá lo golpeaba porque no soportaba verlo así, que nunca llorara ni nada. Cuando Luke utiliza su magia para derrotar una noble que infundía miedo entre los participantes en una competencia de intercambio mágico, su mamá lo felicita y le advierte que nadie en el mundo lo va a ayudar y que debe usar su poder para seguir ganando y ganando. Luke toma esto como una palabra santa y acepta cumplirlo si es lo que hace feliz a su madre. Con este segundo aliento, Luke ataca a Luz Walmat, pero Lotus usa su magia para convertir a Luke en humo sólido. Mimosa Vermilion usa su magia para curarse mientras Klaus Lunetz y Juno se enfrentan al mago del Reino Diamante, Mars. Noel siente la magia de Luke mientras corren por un pasillo. Asta quiere ir a ayudarlo, pero Noel dice que tal vez deberían dejar la lucha en manos de Luke y llegar primero a la cámara del tesoro. Klaus le indica a Juno que se dirija a la cámara del tesoro mientras él se encarga de Mars. El mago del Reino Diamante lanza su ataque mágico a Klaus, pero Juno interviene y lo protege. Asta llega justo a tiempo para rescatar a Luke, liberándolo al atravesar el hechizo de Lotus. Klaus le pregunta a Juno cómo regresó para salvarlo, a lo que Juno le responde que se quedará y enfrentarán a su enemigo juntos entre los tres. Asta y Noel intentan ayudar a Luke, pero Luke no necesita amigos y que puede derrotar a Lotus él mismo. Asta lo ayuda de todos modos y Luke se da cuenta de que nunca ha estado solo. Lotus los envuelve en su prisión de humo de rey degenerado. A modo de distracción, Luke usa su rayo para guiar a Lotus en una dirección determinada para que Asta pueda golpearlo con su espada. Luke se da cuenta de que el trabajo en equipo es importante. Mientras tanto, la estrategia de Juno y Klaus no está funcionando y están teniendo problemas contra Mars. Lotus Walmat intenta escapar, pero Asta, Noel y Luke lo persiguen. Desafortunadamente, Lotus termina escapando, pero confía en que Mars, el mago del Reino Diamante, puede manejar sola la situación a partir de aquí. Klaus Lunetz nota las piedras mágicas incrustadas en la frente de Mars. Piensa que la magia de Mars se ha amplificado artificialmente, ya que se rumorea que el Reino Diamante ha estado incrustado en objetos mágicos en los cuerpos de las personas para que puedan amplificar su poder. Klaus ataca a Mars, pero lo bloquea con un clon de cristal. Juno ataca con todo a Mars. Sin embargo, no importa lo que haga, no parece funcionar. Mars dice que su magia no tiene ningún efecto sobre él y que no sirve para nada. Esto le recuerda a Juno cuando él y Asta eran niños. Asta solía pedirle que lo ayudara a entrenar y que no se diera por vencido hasta vencerlo, a pesar de que Mars le sigue repitiendo que se rinda, pero Juno continúa luchando. Cuando Mars intenta aplastar a Juno con su gigantesca guillotina, llega Asta justo a tiempo para cortarla a la mitad. También Luke salva a Klaus y Noel protege a Mimosa. Entonces Asta desafía a Juno a ver quién de los dos puede derribar a Mars primero. Klaus no puede creer que Asta haya podido salvar a Juno, siendo que no poseen ninguna magia. Además, no puede aceptar que hayan sido salvados por miembros de los Toros Negros.
Mars crea muchos clones de hielo, hasta los enfrenta hasta llegar a Mars, mandándolo a volar por la habitación con un feroz golpe. Luke se encarga de los clones destruyéndolos a todos. Klaus sigue en estado de shock al ver que alguien sin maná pudo estar tan fuerte. Noel explica que el poder de Asta anula la magia, pero para Klaus, Asta simplemente tuvo suerte al obtener ese poder. Mars reaparece con una armadura gigante y aplasta a Asta. No obstante, Asta resiste el ataque y se reincorpora. Mars no lo puede creer y le pregunta a Asta qué es, a lo que Asta responde que nació sin poder mágico y que aún así será rey mago. Entonces Asta arremete contra Mars y lo derrota con un potente espadazo que destroza la armadura y lo deja inconsciente. Al ver semejante demostración de fuerza, Juno recuerda con nostalgia cuando eran niños y Asta intentaba superar sus límites. Después de que Klaus Lunetz captura al derrotado Mars con un hechizo de contención, Asta atraviesa la puerta mágica y los miembros del Amanecer Dorado y los Toros Negros se adentran a investigar los tesoros de la mazmorra. Juno encuentra un pergamino con una escritura extraña que reacciona a su grimorio con un intenso y breve brillo. Nero le señala a Asta un candado en la pared, pero el tonto no entiende. De repente Mars se libera y asalta el tesoro, cubierto con su armadura de titán de acorazado plumaje fénix. Esta combinación de elementos confunde a Klaus, ya que las personas solo son afines a un solo elemento. Mars ataca primero a Noel y luego captura al resto. Mimosa intenta curar a Noel, recordando lo bueno que fue con ella desde niñas, a pesar de que sufría bullying por su falta de control mágico. Cuando todo parecía perdido, Asta recupera la conciencia y ve a Nero mostrarle una nueva espada para que utilice. Mars estaba por liquidar a Noel y Mimosa, pero llega Asta y empieza a destruir sus proyectiles. Asta logra asestar un corte a Mars, pero con su magia de recuperación esto no hace efecto. Entonces Noel anima a Asta y su nueva espada comienza a brillar. Asta y Mars vuelven a enfrentarse, pero esta vez el movimiento de la espada de Asta libera una hoja de agua que golpea a Mars y extingue las llamas. Luke piensa que sucedió porque tomó prestado el poder de agua de Noel. Aunque pudo vencer a Mars, Asta cae al suelo herido por una de las aspas de Mars que le atravesó el estómago. Noel le ordena a Mimosa que cure a Asta. Sin embargo, Mars, que no fue derrotado, vuelve a despertar. Mars recuerda los experimentos del Reino Diamante donde se hizo amigo de su compañera de estudios, Fana, a quien tuvo que matar por obligación en la prueba final que les impusieron. Luego de matarla, fusionaron el poder de fuego de Fana con el de Mars, creando así un guerrero único. Enojado por aquel recuerdo, Mars invoca otra armadura y se lanza sobre Mimosa y Asta. Entonces Klaus, Juno y Luke luchan por liberarse de sus ataduras de cristal. En un estallido de fuerza, Juno logra zafarse, pero acaba entrando en pánico porque no tiene ningún hechizo que pueda detener la espada gigante a tiempo. De repente, el tiempo se ralentiza y Juno se da cuenta de que hay una hada pequeña a su lado. Ella bosteza y luego sopla una ráfaga de viento, que rompe los hechizos de Mars y lo golpea contra una pared, derrotándolo de una vez por todas. Los demás están confundidos en cuanto a lo que acaba de suceder, y Klaus piensa que fue Juno el que lo venció. Una espada de Asta desaparece dentro del grimorio, y cuando este también desaparece, la mazmorra comienza a colapsar. Juno crea un arca de viento celestial y los caballeros mágicos se suben a ella. Antes, Asta les ruega que también salven a Mars, pero el techo se derrumba y lo entierra. Los magos colaboran entre sí para poder huir por la ruta más segura y protegerse de los bloques que les van cayendo encima. Finalmente, gracias al esfuerzo de todos, logran salir con vida a la superficie justo a tiempo. Lo que no sabían era que Lotus había escapado también detrás de ellos, escondido con su campo de humo de eremita, que lo volvió invisible. Junto a él estaban varios magos del Reino Diamante y el propio Mars. Mientras el carro se aleja volando, los recuerdos de Mars regresan a él y le agradece a Lotus por haberlo salvado, mientras recuerda la promesa que le hizo a Fana de ver el mundo exterior. Cuando Asta finalmente se recupera, sus amigos se muestran muy felices de que esté bien, y para sorpresa de todos, Klaus abraza a Asta y Juno. Les pide disculpas por haberlos subestimado por ser unos plebeyos. Lamentablemente, cuando Asta le dice a Noel que su ropa está desgarrada, ella reacciona sin pensar y lo aplasta, abriendo sus heridas nuevamente. Sin embargo, todo se soluciona de la mejor manera y el grupo pudo regresar tranquilo. Asta se despierta una semana después de la batalla contra Mars en la mazmorra. No podía creer que hubiera dormido tanto. Vanessa le revela que Noel ha estado yendo todos los días a visitarlo porque estaba muy preocupada por él, pero no era la única. Gordon Agrippa también lo estaba, aunque Asta no pudo escucharlo decirlo. Luke, por su parte, solo estaba interesado en saber si ya está listo para pelear, pero Asta se niega porque tiene hambre. Entonces llega Charmy con un ejército de corderos cocineros y un montón de comida deliciosa. Al ver toda esa comida, Asta no puede contenerse y come hasta atorarse. Como siempre, el capitán Yami entra al comedor, rompiendo la puerta con una patada y bromea con que pensó que Asta había muerto.
Yami les explica que la sede de caballería mágica quiere un informe sobre la misión. Como Luke seguro va a causar problemas, Yami no le deja y lo envía a una misión de combate con Magna como compensación. Así que Asta y Noel se dirigen solos a la capital del Reino del Trébol. Allí se encuentran con Juno, Klaus y Mimosa. Cuando Asta intenta saludar a Mimosa y agradecerle por haberlo salvado, ella escapa corriendo. Noel le pregunta qué le pasa, pero no sabe explicarlo bien. Al parecer Mimosa se ha enamorado de Asta, y Noel no puede evitar sentirse celosa, aunque claramente jamás lo admitiría. Al llegar a la sede son recibidos por nada más y nada menos que el mismísimo Rey Mago Julius Novacrono. Julius se emociona al ver el libro de los hechizos que recuperaron, considerándolo el tesoro más valioso de la mazmorra, y luego le pide a Juno que realice la magia que usó antes, pero Juno le dice que solo pudo usarla una vez. Sin embargo, Julius confiesa que el hechizo crecerá con él y algún día se convertirá en un poder extraordinario. Luego Asta le muestra su grimorio y le pide que lo lea, pero ni el Rey Mago puede hacerlo. Entonces Asta saca su nueva espada antimagia y Julius queda extasiado. Pide sostenerla, pero cuando lo hace se da cuenta de que está absorbiendo su maná. Julius le explica a Asta que él sí puede usarla porque no posee magia. Por último, Asta y Juno le preguntan a Julius cómo se llega a ser Rey Mago. Julius responde que es por mérito, mostrando resultados dignos del más fuerte, y les aconseja generar resultados que los lleven a la cima. Allí otorga a los caballeros mágicos nuevos rangos y medallas. Después son invitados a una pequeña recepción luego de la ceremonia. Julius les presenta al grupo de Asta y les pide que se lleven bien. Después de eso se disculpa porque surgió algo y se va. En la recepción los otros caballeros mágicos se burlan de Asta, pero él ya está acostumbrado y no le molestó. Sin embargo, se empiezan a burlar también de Juno, Klaus, Mimosa y Noel. A esta última la atacan los miembros de la familia, alegando que debería ser expulsada y que no tiene derecho de llevar su apellido. Noel intenta irse, pero Asta se detiene. Salta sobre una de las mesas y les dice a todos que obtendrá muchos méritos y se convertirá en el Rey Mago para callarlos. Observando la capital desde lejos, Rades Espíritu, un mago nigromante, jura vengarse del Reino del Trébol por haberlo expulsado. En conflicto en la recepción continúa. Alectora Sandler intenta capturar a Asta sin éxito y cuando Asta exhibe que su objetivo es convertirse en Rey Mago, los magos de alto rango comienzan a burlarse de él. Para ellos era imposible que un plebeyo sin maná pudiera lograrlo, entonces Solid Silva le lanza el hechizo de atadura de agua, enroscadura de serpiente marina, pero tampoco tiene efecto. Luego Nebra Silva se impone con su magia de atadura de niebla, hilos de araña de niebla, fracasando del mismo modo. Sigue Alectora Sandler, que nuevamente intenta capturar a Asta con su magia de creación de arena, centinela de armadura de arena, consiguiéndolo esta vez. Solid Silva está listo para castigar a Asta, invocando una bala de agua bendita. Cuando la lanza, Juno toma su grimorio para intervenir. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Asta invoca su otra espada más grande y corta justo a tiempo el ataque de agua y las ataduras de arena. Asta le devuelve su propio ataque a Solid y lo obliga a caerse de rodillas. Esto enfurece al noble, que intenta tomar cartas en el asunto. No obstante, ambos son interrumpidos por la abrumadora presencia de Nocel Silva. Nocel piensa cómo castigar a un plebeyo que se rebela contra la realeza y está listo para matarlo, pero Fuegoleón Vermilión lo evita, diciendo que debería darles vergüenza ensañarse con un niño pequeño. Muy distinto al clan Silva, a Leopold Vermilion sí le agrada a Asta y lo declara su nuevo rival. Asta dice que no puede porque Juno es su rival, pero para Leopold se puede tener más de un rival. Esta decisión enfurece a Nocel, que no puede creer que alguien más de la realeza reconozca a un plebeyo. Pero Fuegoleón le replica que si el propio Rey Mago Julius le permitió estar allí, ellos deben respetarlo. Nocel y Fuegoleón se preparan para pelear, aunque llega un mensajero que dice que la capital está siendo atacada por un invasor que es capaz de crear zombies que aterrorizan a los ciudadanos. Los caballeros mágicos intentan idear una estrategia de defensa utilizando una maqueta de arena de Alecdora, pero Asta dice que están perdiendo tiempo y que simplemente hay que ir donde sea más ruidoso, y Leopold decide seguirlo. A pesar de sus diferencias, los caballeros mágicos se idean un plan y se separan en equipos para dirigirse a diferentes puntos de la ciudad. Fuegoleón y Noel se unen y van a buscar a Asta y Leopold. Las águilas plateadas van a la zona central, donde hay mayor maná concentrado. Las rosas azules se dirigen al este.
Dos grupos del Amanecer Dorado se encargan del noroeste y el oeste. Cuando todos se van, descubrimos que Charmia había estado escondida todo este tiempo. Al principio quiere ir a ayudar a Asta, sin embargo su gran apetito le gana y van en búsqueda de más comida. Mientras tanto, en Distrito Norte, Rades tiene acorralada a una niña y cuando está a punto de capturarla, aparece Asta y se abalanza sobre él. Rades Espíritu reconoce el manto de los toros negros de Asta y parece que también lo conoce a él, llamándolo el antimagia. Confiado, Rades invoca a muchos zombies pensando que Asta no tiene oportunidad con su espada oxidada. Por otro lado, el Distrito Centro es controlado por las Águilas Plateadas. En el Distrito Oeste, Klaus y compañía tienen problemas para derribar a los zombies. En el Distrito Oeste, Charlotte Roseley y Sol Marrón se ven rodeadas por una horda de zombies. En el Distrito Noroeste, Juno intenta encontrar el punto débil de las criaturas. En el Distrito Noroeste, Noel, Leopold y Fuegoleón Vermilón, que estaban buscando a Asta, deciden enfrentar primero a los zombies y buscarlo después. Por toda la capital, los diferentes equipos de caballeros mágicos lanzan su magia contra los zombies. Al avanzar, Asta es alcanzado por un extraño proyectil que le genera una herida en el rostro. Entonces Rades convoca a número 4, alias Jimmy, para enfrentar a Asta. Asta interpela a Rades sobre por qué está atacando a personas inocentes, a lo que Rades responde que cualquiera que no entienda su magia es un pecador. Asta se da cuenta que la herida en su rostro se abre cada vez más. Resulta que el proyectil era una bala maldita especial. Rades le ordena a Jimmy que mate a la niña, pero Asta repele todos los proyectiles. Noel llega para ayudar, pero recuerda cómo sus hermanos se burlaron de ella, y en cambio termina pidiendo ayuda. Fuegoleón le da un correctivo y le dice que se concentre y que está bien ser débil, pero no permanecer débil. Entonces Noel se da cuenta de que si Asta pudo volverse más fuerte, ella también puede. Noel protege a la niña con su magia y ayuda a Asta. Leopold se une a la batalla quemando a los zombies que lo rodean, abriéndole paso a Asta para que con sus dos espadas en mano lance un ataque giratorio a Jimmy y logre derribarlo. Rades no retrocede e invoca a otro zombie especial, el número 2, alias Alfred, que está rodeado de electricidad. La columna de electricidad llega al cielo y cuando Juno la ve se preocupa por su rival. Nocel Silva comienza a preguntarse cuál es el verdadero objetivo del asedio, debido a que los zombies parecen estar atacando sin sentido. Dentro del castillo, el rey August Kira Clover, XIII, pregunta dónde está Julius Novachrono, ya que su deber es estar junto a él, protegiéndolo a cada momento. Asta tiene problemas para golpear a Alfred, porque como está flotando no puede alcanzarlo. Noel quiere ayudar pero no sabe cómo. Entonces Leopold se ofrece a ayudar también. Sin embargo, Rades invoca a otro zombie especial para que se encargue de ellos. Cuando parecía que Alfred iba a acabar con Asta, el zombie se ve rodeado de un fuego envolvente que lo reduce a cenizas. Este fuego fue obra de Fuegoleón Vermilón, que se une a la batalla. Asta está molesto porque no pudo derrotar a Alfred por su cuenta. Entonces Fuegoleón se disculpa por entrometerse, pero le dice que lo hizo porque no quería que muriera. Fuegoleón también lo declara su rival, ya que él también aspira a convertirse en Rey Mago. Luego se dirige a Rades y decide hacerse cargo de la lucha a partir de ahí. Antes de iniciar, Fuegoleón le pregunta a Rades qué es lo que quiere con todo esto. Entonces Rades le cuenta que fue expulsado del escuadrón de las orcas moradas que consideraban que su magia de espectros era peligrosa y debía estar prohibida. Este motivo le resulta infantil y estúpido a Fuegoleón. Rades invoca al zombie número 1, alias Carl, y Fuegoleón usa su magia de creación de fuego, Leorcenas. Sin embargo, Rades es un experto en magia defensiva y el ataque de Fuegoleón no surte efecto. No obstante, Fuegoleón demuestra por qué es el capitán de los leones carmesíes y derrota a Carl con su devastadora magia de fuego, Sol Lineal. Rades entra en shock y por toda la capital los zombies comienzan a caer. La gente comienza a vitorear a los magos que los salvaron sin notar que flotando encima de ellos estaba otra maga misteriosa, esperando el momento para hacer su movimiento. Completamente desmoralizado, Rades Espíritu solo puede observar mientras Noel y Leopold derrotan a su último zombie. Fuegoleón captura a Rades con ataduras de fuego y confisca su grimorio. Entonces descubre que este solo tiene una página y que Rades solo puede realizar un hechizo. Rades teme que lo menosprecien, pero Asta le dice que no lo harán, aunque le reprocha que es un desperdicio que utilice su poder de ese modo. Como apenas puede mantenerse en pie, Noel tiene el particular gesto de dejarlo apoyarse en ella. De repente Asta percibe una voz. Esta provenía de un dispositivo mágico que Rades tenía en la oreja.
La voz le dice a Rades que no fue lo suficientemente fuerte para derrotar a un capitán por su cuenta y que saldrá según lo planeado por su maestro. Mientras tanto, en toda la capital los caballeros mágicos están siendo aclamados por el pueblo. Nozel Silva sospecha que algo no anda bien. Entonces el grimorio de Junio comienza a brillar e inesperadamente el suelo se vuelve negro y se los traga. Los magos son transportados afuera de la capital real. Fuegoleón le pregunta a Rades que si hay otro usuario de magia cerca. Arriba de la ciudad, Catherine se molesta porque no podrá jugar con ningún caballero mágico, así que empieza a absorber la esencia juvenil de los ciudadanos. Catherine ataca a varios hasta que es detenida por Juno, el único que pudo escapar de la magia espacial que expulsó al resto. Juno la llama vieja bruja, haciéndola enfadar. Catherine comienza a atacarlo con una magia de maldición, aunque Juno la esquiva con facilidad, mientras aprovecha para preguntarle quién es y qué pretende. Ella responde que están ahí para eliminar a alguien, pero no revela a quién. Fuegoleón continúa interrogando y cuestionando a Rades. Al principio piensa que está tras el rey, pero luego se entera de que está ahí por él. Un nuevo hechizo de magia espacial aparece y se traga a Fuegoleón, transportándolo a una dimensión blanca. Por su parte, Juno es alcanzado por el ataque de Catherine y entonces sus sentidos comienzan a perderse. Debido a esto comienza a sentir mejor el maná, ya que los magos de viento son expertos detectores de maná. Finalmente, el grimorio brilla con una intensidad increíble y Juno logra invocar nuevamente a Sylph, usándola para manipular todo el maná de la ciudad. Juno odia perder ante cualquiera, así que furioso lanza su ataque de viento, Aliento de Sylph, y derrota a Catherine en un instante. Mientras tanto, Fuegoleón permanece en la dimensión blanca. Allí se encuentra con cierto mago y su sola presencia le sorprende enormemente.